Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de por qué algunas personas, a pesar de que están viviendo una relación con una persona narcisista, no quieren salir de ahí. ¿Por qué algunas otras, a pesar de haber empezado a dar pasitos afuera de la relación, es tan fácil que otra vez se puedan regresar? Y esto es porque es cierto que cuando estamos en una relación abusiva, cuando estamos como en este estado de sometimiento, cuando nos hemos debilitado demasiado y no tenemos confianza en nosotros, puede ser que vayamos a tener que enfrentar muchas otras cosas antes de estar listos para la libertad. Y en este sentido es muy importante que te des cuenta que esto de que la libertad no tiene precio, a veces sí. La mayor parte de las veces la libertad es una de las cosas más caras que vamos a tener que ganarnos, sobre todo si tenemos muchos miedos. La principal libertad va a tener que ser de nuestros propios temores, y esa es la razón por la cual es tan difícil la etapa del proceso en la que damos unos pasos hacia la libertad, porque implica muchísima responsabilidad. Muchas veces pensamos que lo contrario al amor es el odio. Pero, por ejemplo, para la psicología junguiana, lo contrario al amor es el ejercer el poder sobre otra persona para usarla como un medio para lograr un fin, porque esto es verla como un objeto. Cuando estamos viendo a una persona así, somos capaces de sacrificar sus necesidades, sus sentimientos, su bienestar en aras de un provecho propio. Y esto es lo que sucede en las relaciones basadas en el poder. Y las relaciones de los narcisistas no están basadas en el amor, están basadas en el uso del poder sobre otros para lograr de ellos una fuente de suplemento. Cuando alguien te está viendo como una fuente de suplemento de sus propias necesidades, de su validación, de su comodidad, de lo que sea que esa persona quiera en ti, está ejerciendo mecanismos de control, de manipulación, de invalidación, compitiendo contigo, está realmente en una relación de coerción, en una relación que por esto es abusiva. Y esto es una falta tremenda de respeto al ser humano que hay en esa otra persona, a su individualidad, a sus sentimientos, a su dignidad. Y esto es lo que hacen las personas narcisistas cuando se relacionan con otras por su gran incapacidad para el verdadero amor. Entonces, esto es lo que hace que tengan esta conducta tan parasitaria y que usen a los demás como objeto, ya sea que como medio para lograr bienes económicos o como un cuerpo para lograr placer sexual o como una persona que le va a brindar comodidades o como alguien que les ayuda a ganar dinero o como alguien que les da estabilidad o lo que sea. Pero estas relaciones están basadas en el poder y no son relaciones, por lo tanto, basadas en el amor. Esto provoca una gran inseguridad de las personas en este tipo de relaciones porque no son un lugar en el que la expresión de tu propia individualidad, de tu propia personalidad, de tu verdadero yo se pueda hacer fácilmente, digamos. Te quieren como un suplemento, por lo tanto tú tienes que tener ciertas características que son lo que la persona narcisista desea de ti. Entonces, a tu verdadero yo, a la persona que de verdad eres, no se le ama para nada en estas relaciones. Y el control y el poder en las relaciones con personas narcisistas puede tener muchas formas. Una forma muy típica es una persona de este narcisismo grandioso puede ofrecerte a cambio de tu libertad comodidades económicas, pero eso sí, a cuentagotas, como el pan de cada día. Es muy notorio que te van a ofrecer esto que parece hacerte sentir seguro, ¿no? Muchas personas dicen, es que esta persona lo único que de verdad sí me da y por lo que me cuesta trabajo dejar esta relación es porque me ofrece tranquilidad económica. Pero la tranquilidad económica que depende de que otra persona esté contenta contigo, te quiera o quiera estar contigo para que te pueda dar lo básico para subsistir, es que esta persona te está dando dinero. Dinero como un anzuelo, dinero como un gancho, dinero como un mecanismo de control, como una compra de tu libertad.
pero eso no es tranquilidad económica en lo absoluto. Si lo notas, esto te mantiene realmente en ansiedad económica todo el tiempo. Ansiedad que realmente te debilita, porque muchas veces, por ejemplo, va a haber una consecuencia negativa, esa persona se va a enojar o te va a dejar de dar dinero, o te va a dejar de apoyar económicamente si tú das pasos a independizarte, a estudiar, a trabajar, ocupar tu tiempo en actividades que de verdad podrían otorgarte la verdadera tranquilidad económica. La verdadera tranquilidad económica viene cuando no hay un condicionamiento de si yo me enojo contigo, no va a haber dinero. Hay parejas más tradicionales y otras menos tradicionales, pero el narcisismo lo que hace es que la persona que está, digamos, siendo mantenida o sostenida económicamente por la persona narcisista jamás va a tener algo realmente de su propiedad. Traes el coche de esa persona, vives en la casa de esa persona y vives de lo que esa persona tiene a bien darte cada día, lo cual te mantiene en un enorme estado de ansiedad económica. Por otro lado, también puede haber préstamos que se adquirieron en común o cosas con las que te van amarrando y realmente te están ofreciendo ansiedad económica. Mucha de esta manipulación es muy fuerte, precisamente porque los efectos que tiene sobre las otras personas son muy reales. Entonces, son ganchos, son señuelos, son carnadas como envenenadas este tipo de estabilidad económica por parte de una persona narcisista. Es un poder, el económico es un poder muy grande, es un poder que podemos ver en consecuencias reales que vamos a tener. Y por eso es que asusta tanto. También puede que sientas que esta relación te da como la sensación de no estar solo, de estar protegido, ¿no? Y te vas a dar cuenta que en esta relación es cuando más puedes llegar a sentir que tu verdadero yo está solo. Cuando tú no eres esa fuente de suplemento para la otra persona, te vas a topar con su rechazo, te vas a topar con coerción, te vas a topar con desaprobación. Y no hay nada peor que ser querido por una persona como un objeto, como un bien que tiene esa persona y no como quien de verdad eres tú. Estas relaciones son las que más pueden hacerte sentir como esta soledad acompañada, porque realmente tú eres la única persona que puede de verdad sentir lo que de verdad sientes. No lo puedes compartir, no puedes hablar de tus verdaderos miedos, motivaciones, deseos, sentimientos, porque te tienes que estar haciendo cargo de tener bien contenta a la persona narcisista contigo. Y esto no es una verdadera compañía, no hay auténtica conexión en estas relaciones. Pero es el miedo lo que va a hacer que tú, por disonancia cognitiva, pienses que dentro de esta relación tú estás teniendo ese tipo de compañía conectada y segura que en estas relaciones en realidad no existe. En una relación abusiva, donde el uso del poder sustituye totalmente a las relaciones de amor, digamos, de compasión, de interés por el otro, realmente, obvio, no hay nada más caro que la libertad, porque son relaciones en donde la libertad amenaza este vínculo de control y de poder que la persona narcisista tiene sobre la persona que está sometida, digamos, sobre la víctima. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona quiere liberarse? Claro que va a haber consecuencias. En estas relaciones en particular, muy probablemente no va a dudar la persona narcisista en usar su poder económico para darte más ansiedad, para darte más miedo o para que verdaderamente tú tengas que afrontar consecuencias por la toma de decisión de vivir en libertad o de no aceptar la manipulación o de no aceptar el abuso. Esto es algo que de ninguna manera la persona narcisista va a tomar como a buen agrado. Tú eres su propiedad. La persona narcisista te ve a ti como una extensión suya. Entonces muy probablemente no va a tomar a buen agrado que tú de pronto quieras ser una persona independiente y libre. Esto claro que te va a costar dinero, te va a costar amenazas, te va a costar coerción, va a pasar. Esto es un hecho y este miedo es algo que vamos a tener que afrontar. Y quizá con consecuencias muy reales, efectivamente, porque durante
Mientras más tiempo has estado protegido relativamente de esta manera manipuladora por una persona narcisista, más probable es que toda tu vida económica dependa de esa persona. Entonces es cierto que de momento estás en condiciones de vulnerabilidad donde el control por parte de esa persona va a ser pues consecuencias posiblemente muy serias, ¿no? Y esto es algo que va a haber que enfrentar, y esto es cierto, ¿no? El camino a la libertad pasa por todos nuestros peores miedos. A veces lo único que te queda muy claro es que si sigue esta situación de esta manera, tu dependencia económica va a ir aumentando con el tiempo, tú no vas a ir fortaleciéndote. No sé, es como que no tenemos la posibilidad de postergar más tiempo la decisión de ser económicamente independientes si tenemos que liberarnos de esa persona, porque mientras más prolonguemos la dependencia económica, más nos metemos en esta misma situación que nos tiene tan asustados. O sea, no hay manera de no afrontar este miedo. Este es un momento donde se necesita muchísimo valor porque no tienes ninguna certeza de qué te depara el futuro, de cómo te va a ir, de cómo le vas a hacer o para pagar esas deudas o para pagar tu vida en general. No sabes exactamente cuáles van a ser las consecuencias que la persona narcisista te va a poner y lo único que sabes es que quieres vivir en libertad. Y a veces esa libertad asusta mucho porque incluso puede ser que ya no sepas como muy bien ni para qué la quieres, sobre todo después de mucho tiempo de haber estado viviendo, tratando de agradar a esa persona narcisista, que esté bien, que no se enoje contigo, que te valore, que te valide, que te considere. De pronto es como la libertad, no tienes exactamente la idea de para qué la quieres. De momento lo único que te va a sostener es ver qué es lo que ya no quieres, sabiendo que cuando estés libre y más fortalecido, poco a poco vas a poderte ir dando cuenta de cuáles son las ganancias que vas a tener en esto. Sin duda es un acto de valor y es un acto de fe, porque todavía no tienes respuestas a muchos de estos miedos. En este momento lo único que sabes es de dónde va saliendo. Y eso claro que asusta mucho. Así se construye el valor. Valor que cuando estás atrapado en una relación con una persona narcisista todavía no tienes. Este valor todavía no lo tienes. Lo vas a adquirir en base a afrontar estas situaciones. Pero esto es difícil cuando has estado en una relación en donde te han invalidado tanto, en donde también es cierto, sin querer y de manera inconsciente, has soltado la responsabilidad de afrontar esos miedos al narcisista por este afán desmedido de complacerle, ¿no? Y de vivir exactamente para esa persona. Entonces esto te ha debilitado mucho y eso es real. Y eso vas a tener que enfrentar para poder salir de aquí. El problema que hay que resolver muchas veces es que tenemos que enfrentarnos. No sé si alguna vez vieron la película de Harry Potter, pero hay una parte en donde realmente él tiene que enfrentar como estos dementores. Los dementores eran como tu propio miedo, los peores miedos que podemos llegar a tener. Y cuando nos topamos con eso, haríamos a veces casi cualquier cosa por regresarnos a la seguridad. Pero la seguridad en manos de una persona narcisista no es una seguridad real. Estamos en una situación abusiva. Realmente enfrentándonos a esos miedos es donde vamos a tener de verdad la seguridad. La seguridad viene de la confianza en nosotros mismos, del valor que podemos nosotros darnos a nosotros mismos, las herramientas necesarias para afrontar la vida. Y esa no la vamos a tener si nos regresamos a una situación de opresión, jamás. A veces hemos estado tanto tiempo en una situación así de opresión y de abuso que ya no tenemos claras ni siquiera las respuestas más básicas a las preguntas, por ejemplo, de ¿para qué quiero la libertad? ¿Libertad de qué? ¿Libertad para qué? No te presiones a tener la respuesta clara de ya. Es mucho el tiempo que tienes dedicado a pensar en otra persona, en complacer a otra persona, en cuáles son las necesidades de esa otra persona. Es normal que ahorita no tengas las respuestas de para qué quieres tú la libertad.
en términos positivos, digamos, en para qué la quieres, en cómo la disfrutarías, en qué harías con ella. Pero quieres la libertad para no ser oprimido. Y esto te lo puede dar en realidad en mucho la fe y la confianza verdadera en que mereces algo más, en que quieres algo más, porque a veces ni siquiera estás seguro si te lo mereces. La autoestima está tan desgastada y tan lastimada que quizá ni siquiera sepas si te lo mereces. Pero lo quieres, te lo quieres ganar, lo quieres adquirir. Mereces el mismo respeto, dignidad que cualquier otro ser humano, cuando menos, ¿no? Y en este sentido, el dar pasos hacia poder tener una vida en donde lo tuyo también sea importante, en donde tus pasiones, tu seguridad afectiva, tu seguridad económica sea tan importante como la de cualquiera, es fundamental. Saber que eso es lo que quieres, cueste lo que cueste, y que va a ser incómodo y que vas a tener que afrontar ansiedad, es muy importante para que cuando la sientas no pienses que tienes algo mal, ¿no? Muchas veces llegados a este punto de incertidumbre, de falta de certezas, dices estaba mejor como estaba, ¿no? A lo mejor en este momento te van a saltar dudas como que ¿será para tanto? No estar exagerando, no estar en la verdad aventándome al vacío totalmente solo porque me hizo algunas cosas. Tienes el derecho a hacerte esa pregunta, pero realmente es probable que te la estés haciendo en este momento porque no sabes qué viene a futuro. Y es cierto, no lo sabes. Aquí hay que tener fe, confianza y paciencia, y además dejar que te ataquen estos miedos, dejar que los puedas permitirte verlos a la cara. Y muchos de estos miedos vas a ver que vienen a modo de preguntas. Hay algunos que son miedos, y aquí aprenderemos a determinar la diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo se da en aquellas situaciones que nos pueden poner en riesgo real, inminente, en tiempo presente, porque vamos a ser afectados de alguna manera. No quiere decir que no podamos sobrevivirlo, porque la parte catastrofizante de la imaginación nos puede hacer ver eso como tremendísimo, como que no lo vamos a poder superar, que nos vamos a atascar. Y esta es una reacción como vaga de ansiedad que puede hacer que nuestros miedos se conviertan en dementores de verdad. El miedo real tiene que ser una amenaza real, y verlo a la cara nos puede servir incluso para tomar acciones que pueden atenuar las afectaciones que eso nos puede traer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta persona se enoja conmigo? Va a haber consecuencias, me va a dejar de hablar, a lo mejor me va a descartar. Eso es cierto. ¿Qué voy a hacer para afrontar mi miedo a ese enojo, ¿no? ¿Qué voy a hacer para desligarme de esa respuesta? ¿Qué voy a hacer para dejarlo pasar? ¿O qué voy a hacer para, si estoy pensando que esta persona se puede poner violenta conmigo, no estar solo con esa persona y exponerme a esa violencia que me puede poner en riesgo? Si el miedo es real, por anticipado empezamos a tomar en cuenta qué acciones tenemos que hacer para podernos proteger. Otro tipo de miedos podría ser, por ejemplo, ¿qué voy a hacer si no puedo pagar estas cuentas? ¿Qué voy a hacer si no tengo dinero para pagar eso? Y hay que responder ese miedo relativizándolo, sabiendo de qué tamaño es y con qué contamos para hacerlo, siendo bien creativos. Puede haber N mil número de tipos de trabajo, de cosas que podemos hacer, de gente a la que podemos recurrir, pensando de verdad que esto ya hubiera pasado. Si esa fuera la situación ahorita ya, tendríamos que afrontarla, ¿verdad? Ok, ¿qué podríamos hacer? Y muchas veces vas a ver que tienes más recursos de los que crees para poder afrontar la situación. Y esto pone el miedo del tamaño que es. Con lo que tenemos que tener mucho miedo en realidad es de la ansiedad. La ansiedad es el componente imaginario con el que la verdad la persona narcisista nos manipula, e incluso nosotros mismos nos metemos el pie de hacer que estas consecuencias parezcan catastróficas, inmanejables, imposibles, insufribles, inaguantables, tremendísimas. Y eso nos hace sobredimensionar el efecto que ciertas consecuencias van a tener en nosotros y paralizarnos. El paralizarte en una situación de abuso ocasiona muchísima depresión,
desmotivación, letargo. Y la verdad, es preferible movilizar la energía para protegernos que sentirnos aplastados por un riesgo demasiado difícil de manejar. Si nos ponemos a verlo, muchas veces estamos exagerando, y esto es la ansiedad. La ansiedad es muy imaginaria, tiene un componente muy fuerte imaginario. Cuando nos vamos a determinar si este miedo es real y cuáles van a ser los efectos que esto va a tener en nosotros, quitamos ese componente imaginario. Va a haber muchas preguntas que nos van a surgir en la cabeza cuando adquirimos la libertad recientemente. ¿Qué voy a hacer para pagar esas cuentas? ¿Qué va a pasar si esa persona me abandona? ¿Qué va a pasar si esa persona se enoja? ¿Qué va a pasar si mis padres piensan mal de mí por la decisión de separarme que tomé? ¿Qué va a pasar si mis amigos no están de acuerdo conmigo? ¿Qué va a pasar con los amigos que tenemos en común? ¿Qué va a pasar si esa persona daña mi imagen con otras personas? ¿Qué va a pasar si manipula a mis hijos? ¿Qué va a pasar si me siento muy triste? ¿Qué va a pasar si me quedo solo? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar cuando lo convertimos en ansiedad? Lo dejamos así, la pregunta en el aire, no le damos ninguna respuesta y solo nos abruma con esta sensación de que va a ser imposible de manejar. Anota cada una de estas preguntas y dale una respuesta. Al darle una respuesta te vas a sentir menos impotente para manejar estas ansiedades, estos miedos. Posiblemente algunos de estos son bien reales, pero puedes hacer más de lo que crees por eso. Esto es lo que va a construir tu valor, tu seguridad y la verdad tu confianza en ti mismo, que ahorita probablemente está muy deteriorada, muy disminuido. Y esto se practica. Tú vas a poder confiar en ti en el momento que vayas pudiendo con algunos de estos retos. Es incierto, de verdad. Lo que es cierto es que si te quedas en una situación de abuso, va a ser más de lo mismo y quizá peor, ¿no? Y que lo otro, pues es el riesgo de mejorar tu vida. Sí, es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena. El valor no es la ausencia del miedo. El valor es hacer estas cosas a pesar de nuestros miedos y determinando dónde estamos construyendo ansiedades de cosas que no existen. Esta etapa de incertidumbre va a ser un momento de autoconocimiento que a veces no podemos adquirir de otra manera. Por esto estas experiencias son tan importantes para construir nuestra seguridad personal y la reconstrucción de nuestra personalidad y nuestro yo. Te deseo lo mejor en este camino, pero sin duda, si te está costando trabajo, es porque nadie te puede decir que esto es fácil.